Bienvenidos a la tercera parte del audiolibro La ley del éxito de Napoleón Hill. En esta entrega nos enfocaremos en la seguridad en uno mismo, un pilar fundamental para alcanzar tus objetivos. Descubre cómo desarrollar la confianza necesaria para superar obstáculos y triunfar en todas las áreas de tu vida. No te pierdas esta valiosa lección. Tercera lección: seguridad en uno mismo. Puedes hacerlo si crees que puedes. Antes de aproximarnos a los principios esenciales en los que se basa esta lección, sería bueno que tuvieras en cuenta que es práctica, que te ofrece los hallazgos de más de 25 años de investigación y que tiene la aquiescencia de los científicos más importantes del mundo, hombres y mujeres, que han probado cada uno de los principios implicados. Recelo es un enemigo mortal del progreso y el desarrollo personal. Si vas a encauzar esta lección con la sensación de que fue escrita algún teórico de 3 al 4 que nunca ha justificado los principios en los que se basa, ya puedes dejar este libro y pararte aquí mismo. Ciertamente, estos no son tiempos para el desconfiado, porque esta es una era en la que se han descubierto y usado más leyes de la naturaleza que en toda la historia de la humanidad. En 3 décadas hemos sido testigos del dominio de los aires, hemos examinado el océano, prácticamente hemos eliminado las distancias en la Tierra, hemos aprovechado el rayo y hecho que haga girar las medidas de la industria, hemos logrado que crezcan 6 briznas de hierba ahí donde antes solo crecía una y tenemos una declaración instantánea entre las naciones del mundo. Verdaderamente, esta es una era de iluminación y perfeccionamiento, pero apenas hemos comenzado a arañar la superficie del conocimiento. No obstante, cuando hayamos abierto la puerta que conduce al poder secreto que mora en nuestro interior, este nos facilitará los conocimientos que harán que todos los descubrimientos anteriores, por comparación, caigan en el abandono. Pensamiento es la forma de energía más constituida que el hombre conoce, y esta es una era de experimentación e investigación que, sin duda, nos contribuirá a una mayor comprensión de esa fuerza misteriosa, llamada pensamiento, que se tiende en nuestro interior. Ya hemos investigado lo suficiente sobre la mente humana como para saber que una persona puede desglosarse de los efectos acumulados de miles de generaciones de miedo, con la ayuda del principio de la autosugestión. Hemos descubierto que la persona que domina el miedo puede progresar hacia el éxito en prácticamente cualquier iniciativa, a pesar de todos los bríos que se hagan por derrotarla. El desarrollo de la seguridad en uno mismo empieza con la eliminación de ese demonio llamado miedo, que se sienta sobre el hombro de la pena, y le murmura al oído: no puedes hacerlo, tienes miedo de intentarlo, tima miedo de la opinión pública, tienes miedo de fracasar, tienes miedo de no tener la capacidad de hacerlo. Este demonio del miedo está siendo menospreciado. La ciencia ha hallado un arma letal con la que podemos eliminarlo, y esta lección sobre la seguridad en uno mismo la ha traído para ti, para que la utilices en tu cruzada contra el enemigo número 1 del progreso, el miedo. Los 6 miedos básicos de la humanidad. Toda persona hereda la influencia de los 6 miedos básicos. Dentro de estos 6 miedos, se pueden englobar los miedos menores. Aquí se relatan los 6 miedos básicos o principales y se narran las fuentes de las que se cree que emanan. Los 6 miedos básicos son: 1. El miedo a la pobreza. 2. El miedo a la vejez. 3. El miedo a las críticas. 4. El miedo a la pérdida del amor de alguien. 5. El miedo a la mala salud. 6. El miedo a la muerte. Estudia la lista, haz un repertorio de tus propios miedos y establece bajo cuál de los 6 encabezados los puedes catalogar. Todo ser humano que ha alcanzado la edad del intelecto está atado, en alguna medida, al menos, a uno de estos 6 miedos básicos. Como un primer paso para la exclusión de estos 6 males, examinemos las fuentes de las que los hemos heredado. Herencia física y social. Todo lo que el ser humano es, tanto física como mentalmente, lo obtuvo a través de 2 formas de herencia. Una de ellas se conoce como herencia física y la otra como herencia social. A través de la ley de la herencia física, el hombre ha desarrollado desde la ameba, una forma animal unicelular, pasando por las etapas de desarrollo convenientes a todas las formas animales que hay sobre la Tierra, conteniendo aquellas de las que se sabe que existieron pero que, hoy por hoy, están extintas. Cada generación por la que el hombre ha pasado ha acrecentado a su naturaleza algo de las características, los usos y la apariencia física de dicha generación. La herencia física del hombre, por lo tanto, es una colección múltiple de muchos hábitos y formas físicas. Parece haber poca duda, o ninguna, de que aunque los 6 miedos básicos del hombre no podrían haber sido adquiridos por herencia física, pues son estados mentales y, por lo tanto, improbables de transferir a través de la herencia física, es indudable que, a través de la herencia física, se ha suministrado un lugar de alojamiento de lo más favorable para ellos. Es un hecho conocido, por ejemplo, que todo el proceso de la prosperidad física se basa en la muerte, la catástrofe, el dolor y la crueldad, que el transporte de los elementos de la Tierra, en su elevación por la evolución, se
se basa en la muerte de una representación de vida para que otra forma superior pueda permanecer. Toda vegetación vive comiendo los elementos de la superficie y del aire. Todas las formas de vida animal viven comiendo alguna otra forma más débil, o alguna forma de vegetación. Las células de toda vegetación tienen un nivel de inteligencia fuertemente elevado, al igual que las de toda forma de vida animal. Innegablemente, las células animales de un pez han asimilado, a través de la amarga experiencia, que el grupo de células animales conocido como depredador marino ha de ser muy temido, por el hecho de que muchas representaciones animales, incluida la mayoría de seres humanos, vivan alimentándose de animales más pequeños y frágiles. La inteligencia celular de estos animales que penetra en el hombre y se vuelve parte de él, lleva consigo el miedo que es la secuela de la experiencia de haber sido comidos vivos. Esta teoría podría parecer absurda, y de hecho, podría no ser cierta, pero, al menos es una teoría lógica, como mínimo. El autor no pone ningún acento particular en ella, ni tampoco insiste en que explique ninguno de los 6 miedos básicos. Hay otra explicación mucho mejor de la fuente de estos miedos, la cual procederemos a inspeccionar, comenzando con una representación de la herencia social. Con mucho, la parte más trascendental de la constitución del hombre llega a él a través de la ley de la herencia social, y este término hace reseña a los métodos a través de los cuales una generación impone en las mentes de la generación siguiente su control inmediato de las supersticiones, dogmas, leyendas e ideas que ella, a su vez, heredó de la generación anterior. Se debería entender que el término herencia social se refiere a cualquiera de las fuentes a través de las cuales una persona logra conocimientos, como son la educación religiosa y la de cualquier otra naturaleza, la lectura, las pláticas, la narración de cuentos y todo tipo de iluminación de pensamientos que provenga de lo que suele comprenderse como experiencias personales, a través del ejercicio de la ley de la herencia social, cualquiera que tenga el control de la mente de un niño puede sembrar en ella, a través de una enseñanza aguda, cualquier idea, sea verdadera o falsa, de manera tal que el niño la consentirá como cierta y ésta pasará a formar parte de su personalidad, al igual que cualquier célula u órgano de su cuerpo físico, igualmente dificultoso de cambiar en su naturaleza. Recuerda que cuando te entrevistas con otra persona te adjudicas la responsabilidad de la puntualidad, y que no tienes derecho a demorarte ni un solo minuto. La mente de un niño que no ha llegado a la edad del intelecto general, durante un periodo promedio, supongamos, de los 2 primeros años de su vida, es plástica, está ingenua, limpia y libre. Cualquier idea que siembre en una mente así alguien en quien el niño confíe, echará raíces y crecerá, por así decirlo, de modo tal que nunca podrá ser eliminada o eliminada, sin importar cuán opuesta a la lógica o a la razón sea. Muchos fanáticos de la religión afirman que pueden establecer los dogmas de su religión tan hondamente en la mente de un niño, que no puede haber en ella lugar para ninguna otra religión, ni en forma total ni parcial. Estas aseveraciones no son totalmente exageradas. Mediante esta definición de cómo opera la ley de la herencia social, el estudiante estará preparado para examinar las fuentes de las que el ser humano hereda los 6 miedos básicos. Además, cualquier estudiante, excepto aquellos que todavía no hayan crecido lo bastante para examinar la verdad que pasa por los rincones favoritos de sus propias supersticiones, puede evidenciar la solidez del principio de la herencia social tal como se aplica aquí a los 6 miedos básicos, sin salirse de sus propias prácticas personales. Por suerte, casi todas las pruebas que se brindan en esta lección son de una naturaleza tal que todo aquel que busque sinceramente la verdad podrá establecer por sí solo si son razonables o no. Al menos por el momento, deja de lado tus preocupaciones y tus ideas preconcebidas. Claro que siempre podrás volver atrás y recobrarlos, mientras estudiamos el principio y la naturaleza de los 6 peores enemigos del hombre, los 6 miedos básicos, comenzando por el miedo a la pobreza. Hace falta valentía para decir la verdad sobre el origen de este miedo, y más valentía todavía, quizá, para admitirla una vez que se ha dicho. Miedo a la pobreza salió de la tendencia hereditaria del ser humano a valerse económicamente de los demás. Casi todas las formas animales menores poseen instinto, pero en aspecto no tienen la capacidad de razonar y pensar, por ende, se atacan unos a otros físicamente. El hombre, con su sentido superior de la percepción, el pensamiento y la razón, no devora a otros hombres físicamente, pero obtiene una mayor complacencia devorándolos económicamente. De todas las eras del mundo de las que sabemos algo, la era en que vivimos parece ser la del amor al dinero. Una persona se considera menos que el polvo de la tierra si no puede ostentar una importante cuenta bancaria. Nada induce tanto sufrimiento y degradación en el hombre como la
la pobreza. No es de extrañar que le tenga miedo. A través de una larga lista de experiencias, heredadas con el hombre animal, el ser humano ha aprendido que no siempre puede fiarse en dicho animal cuando se trata de cuestiones de dinero u otras muestras de posesiones terrenales. Muchos matrimonios tienen su principio, y a menudo también su final, únicamente sobre la base de la riqueza acumulada por una de las partes implicadas, o de ambas. No es de extrañar que los juzgados de divorcio estén tan atareados. La palabra sociedad bien podría escribirse dolarociedad, porque está inherentemente asociada al dinero. Tan ansioso está el hombre por tener riqueza, que la obtendrá de cualquier forma posible. Si puede, lo hará con métodos legales y, si no, lo hará con otros métodos. Y miedo a la pobreza es algo espantoso. Una persona es capaz de asesinar, asaltar, violar físicamente o cometer otro tipo de violación sobre los derechos de los demás y, aún así, seguir estando bien considerada por otras personas, siempre que no malgaste su riqueza. La pobreza, por ende, es un crimen, una especie de pecado injustificable. No es de extrañar que el hombre le tema. Todo código de leyes en el mundo es una tentativa de que el miedo a la pobreza es uno de los 6 miedos básicos de la humanidad, pues en todo libro de leyes se pueden hallar diversas y variadas normas pensadas para resguardar a los débiles de los más fuertes. Invertir tiempo intentando manifestar que el miedo a la pobreza es uno de los temores heredados del ser humano, o que este miedo se ocasiona en la naturaleza humana de mentir a otras personas, sería como querer demostrar que 3 por 2 es 6. Obviamente, ningún hombre le temería jamás a la pobreza si tuviera alguna base para fiarse en los demás, pues hay todo tipo de alimentos, albergue, ropa y lujos suficientes para cubrir las necesidades de todos los seres humanos que poblan la tierra, y todas estas fortunas las podrían disfrutar todas las personas, si no fuera por el ruin hábito del hombre de intentar expulsar a todos los demás del canal, incluso cuando ya tiene todo lo que precisa, y más. El miedo a la vejez. Este temor brota, principalmente, de 2 fuentes. En primer lugar, del pensamiento de que la vejez puede traer consigo la pobreza. En segundo lugar, siendo, de lejos, la fuente más comente de su origen, de las instrucciones falsas y fanáticas que han sido mezcladas también con el infierno y con los purgatorios y otras pesadillas. Los seres humanos han aprendido a temer a la vejez porque ésta simbolizaba la proximidad a otro mundo, potencialmente mucho más horrible que este, el cual ya se cree bastante malo. En el miedo básico a la vejez, el ser humano tiene 2 razones muy reflexivas para mostrar esa desconfianza, una que surge de la desconfianza de los demás, los cuales podrían quitarle los bienes terrenales con que cuenta, y otra que procede de las terribles imágenes del mundo que vendrá, las cuales fueron sembradas de manera profunda en su mente a través de la ley de la herencia social, mucho antes de que él llegara a tener dicha mente. ¿Acaso habría de sorprender que el hombre tema a la inmediación de la vejez? El miedo a las críticas. Podría resultar difícil, acaso imposible, establecer claramente cómo obtuvo el hombre este miedo básico, pero una cosa es segura, que está muy desarrollado en él. Algunos creen que este temor hizo su aparición en la mente del hombre en el periodo en que surgió la política. Otros creen que su fuente puede hallarse no mucho antes de la primera reunión de una organización femenina conocida como Club de Mujeres. Otra escuela de humoristas imputa su origen a los contenidos de la Biblia, en cuyas páginas rebosan unas formas de crítica intensamente mordaces y violentas. Si esta última aseveración es correcta, y si quienes creen literalmente en todo lo que hallan en la Biblia no se equivocan, entonces Dios es el responsable del miedo inherente del ser humano a las críticas, puesto que él hizo que la Biblia se escribiera. Este autor, dado que no es humorista ni profeta, sino una persona normal, se inclina a imputar el miedo básico a las críticas a esa parte de la naturaleza heredada del hombre que lo induce, no solo a arrebatar a los de su misma especie sus bienes y mercancías, sino también a evidenciar sus actos a través de la censura al carácter de los demás. El miedo a las críticas acoge muchas formas distintas, la mayoría de las cuales son de naturaleza superficial y trivial, incluso hasta el punto de acabar siendo infantiles. En toda alma se ha almacenado la semilla de un gran futuro, pero dicha semilla jamás podrá germinar, ni mucho menos crecer hasta la madurez, si no es prestando un servicio útil. Examinemos ahora la conducta humana bajo este temor cuando tiene que ver con asuntos más trascendentales que afectan a las relaciones humanas. Tomemos, como ejemplo, a casi cualquier persona que haya alcanzado la edad de madurez mental, entre 35 y 40 años de edad. Como promedio usual, si uno pudiera leer su mente, expresaría en ella una incredulidad muy marcada acerca de la mayoría de historias que se transfieren de carácter religioso, y una actitud de rebeldía hacia ellas. Fuerte y poderoso es el miedo a las críticas. Hubo una época, y no muy distante, en la que la palabra descreído significaba la mina para que la quien se empleara. Por lo tanto, es patente que no faltan motivaciones para que el ser humano tema a las críticas.
críticas. El miedo a la pérdida del amor de alguien. La fuente en la que se produce este miedo necesita poca descripción, pues, es indudable que surgió de la inclinación humana de robarle la pareja al otro, o, al menos, de tomarse libertades con ella, sin que su legítimo amo y señor lo supiera. Por naturaleza, todos los hombres son polígamos, pero la aseveración de esta verdad es negada, por supuesto, por quienes o son demasiado viejos para actuar sexualmente con normalidad, o bien, por una u otra razón, han perdido el contenido de algunas glándulas responsables de la tendencia del varón hacia la diversidad del otro sexo. No puede haber muchas dudas de que los celos y todas las otras formas parecidas de esquizofrenia, en mayor o menor grado, salieron del temor heredado del hombre a la pérdida del amor de alguien. De todos los locos recuerdos ensayados por este autor, el representado por un hombre que está celoso de alguna mujer, o por una mujer que está celosa de algún hombre, es el más inaudito y extraño. Favorablemente, el autor solo ha tenido una experiencia personal de este tipo de locura, pero de ella aprendió lo bastante para afirmar que el miedo a la pérdida del amor de alguien es uno de los más tristes, si no el más triste, de los 6 miedos básicos, y me parece sensato agregar que este temor hace más estragos en la mente humana que cualquiera de los demás, y a menudo ha convergido en formas más violentas de locura permanente. El miedo a la mala salud. Este temor tiene su comienzo, en gran medida, en las mismas fuentes de las que derivan el miedo a la pobreza y a la vejez. El miedo a la mala salud debe estar estrictamente asociado a la pobreza y la vejez porque también confluye en la frontera de los mundos temibles que el ser humano olvida, pero de los que ha oído algunas historias alarmantes. Este autor tiene serias sospechas de que quienes se consagran al negocio de vender métodos para conservar la buena salud han tenido mucho que ver con que el miedo a la enfermedad se conserve vivo en la mente humana. Por más tiempo del que la raza humana es capaz de registrar, el mundo ha conocido múltiples y diversos tipos de terapias y distribuidores de salud. Si una persona se gana la vida conservando sana a la gente, me parece natural que utilice todos los medios a su alcance para convencerla de que requiere sus servicios. Por ende, es posible que, con el tiempo, esas personas transfieran por herencia el miedo a la mala salud. El miedo a la muerte. Para muchos, este es el peor de los 6 miedos básicos, y la razón es indudable, incluso para el estudiante principal de psicología. Las terribles punzadas del miedo asociado a la muerte pueden imputarse directamente al fanatismo religioso. Esta fuente es más responsable de este temor que la combinación de todas las demás. Durante cientos de millones de años, el hombre se ha estado haciendo las preguntas, aún sin responder, quizá porque no se puedan contestar de dónde, y a dónde, de dónde vengo y a dónde iré después de la muerte. Los miembros de la raza humana más sagaces e ingeniosos, así como los honestos pero confiados, no han tardado en ofrecer respuestas a estas preguntas. De hecho, responder a estas preguntas se ha transformado en una de las llamadas profesiones benditas, a pesar de que se necesita muy poca educación para ingresar en ellas. Observa, ahora, cuál es la mayor fuente del principio del miedo a la muerte. Entra en mi tienda, abraza mi fe, acepta mis creencias, y paga mi salario, y yo te daré un billete que te admitirá entrar directamente en el cielo cuando mueras. Dice el líder de una forma de sectarismo. Quédate fuera de mi tienda. Dice el mismo líder, e irás derechamente al infierno, donde arderás durante toda la eternidad. Aunque es posible que en realidad el autodenominado líder no sea capaz de suministrar un salvoconducto al cielo ni, por falta de dicho suministro, de hacer que el desafortunado buscador de la verdad baje a los infiernos. La posibilidad de lo segundo parece tan espantoso que se apodera de la mente y crea el miedo de los miedos, el miedo a la muerte. En realidad, ninguna persona sabe, y ninguna persona ha sabido jamás, cómo es el cielo o el infierno, o si dichos lugares existen, y esta falta de un discernimiento claro abre la puerta de la mente humana para dejar que el charlatán entre y controle dicha mente con su provisión de ilusión y toda clase de trucos, engaños y estafas. La verdad es, ni más ni menos, esta, que nadie sabe y nadie ha sabido jamás de dónde venimos al nacer y a dónde vamos al morir. Cualquier persona que asevere lo contrario, o se está engañando a sí misma, o es una embaucadora consciente que hace un negocio de vivir sin ofrecer un servicio de valor sirviéndose de la credulidad humana. No obstante, he de decir en defensa de estas personas que la mayoría de quienes se dedican a vender entradas al cielo, en realidad no solo creen que saben dónde está el cielo, sino también que sus creencias y fórmulas ofrecen un pasaje seguro a todo aquel que los siga. Esta creencia puede compendiarse en una palabra: credulidad. Los líderes religiosos generalmente hacen la afirmación general y tajante de que la actual civilización debe su existencia al trabajo realizado por los templos. Este autor, en lo que le respecta, está dispuesto a aceptar que estas aseveraciones son correctas si, al mismo tiempo, se le permite añadir que, incluso si lo que afirman es verdad, los dogmáticos no pueden jactarse de gran cosa. Pero no es cierto, no puede serlo, que la civilización se haya desenvuelto debido a los esfuerzos de los templos organizadas y los credos, si con el término civilización nos estamos reseñando al descubrimiento de las leyes naturales y a los diferentes inventos
elementos de los cuales el mundo es el actual heredero. La opinión de este autor es que, si los dogmáticos desean demandar esa parte de la civilización que tiene que ver con la conducta del ser humano, con los demás, son irreprochablemente libres de hacerlo, pero sí, por otro lado, pretenden atribuirse el mérito por todos los hallazgos científicos de la humanidad, se me permita protestar potentemente. Difícilmente basta con certificar que la herencia social es el método a través del cual el ser humano reúne todos los conocimientos que llegan a él mediante los 5 sentidos. Es más acertado mostrar cómo funciona la herencia social, en todas las aplicaciones distintas que sean precisas para darle al estudiante una amplia agudeza de dicha ley. Empecemos con las formas inferiores de vida animal y analicemos el modo en que son afectadas por la ley de la herencia social. Hace poco más de 30 años, poco después de comenzar a examinar las principales fuentes de las que el ser humano reúne los juicios que lo convierten en lo que es, este autor descubrió el nido de un urogallo encrespado. El nido estaba puesto de tal manera que el ave madre podía verse desde una distancia enorme cuando se encontraba en él. Con la ayuda de un par de binoculares, observé de cerca al ave hasta que los polluelos salieron del huevo. Dio la casualidad de que la observación diaria se efectuó solo unas horas después de que los jóvenes pájaros salieran del cascarón, de modo que, deseoso de saber qué ocurriría, este autor se acercó al nido. La madre de los polluelos se quedó cerca hasta que el intruso se encontraba a unos 3 metros de donde estaba ella, y entonces encrespó las plumas, alargó un ala por encima de una de sus patas y se alejó cojeando, aparentando estar lisiada. Al estar un tanto familiarizado con los trucos de las aves madre, el autor no la persiguió, sino que, en lugar de eso, se acercó al nido a echar un vistazo a los pequeños. Sin mostrar la menor señal de miedo, estos lo miraron, moviendo sus cabecitas hacia un lado y hacia el otro. El autor estiró la mano y cogió a uno de ellos. Sin mostrar ningún miedo, el polluelo permaneció en la palma de su mano. Volví a dejar al pajarito en su nido y me alejé a una distancia sensata para dar a la madre la oportunidad de regresar. La espera fue corta. Al cabo de poco rato empezó a acercarse al nido con reserva, hasta encontrarse a pocos centímetros de este, y entonces abrió las alas y corrió tan rápido como pudo, formulando una serie de sonidos similares a los de una gallina cuando ha hallado algún bocado de alimento y desea llamar a su nidada para que participe de él. La madre reunió a los pajaritos y continuó sacudiéndose de una forma sumamente excitada, agitando las alas y encrespando las plumas. Uno casi podía comprenderla mientras daba a sus polluelos su primera lección de defensa personal, a través de la ley de la herencia social. Criaturas tontas, ¿es que no sabéis que los hombres son vuestros enemigos? Qué vergüenza que hayáis dejado que os toque con sus manos. Es un milagro que no se os haya llevado y os haya consumido vivos. La próxima vez que veáis a un hombre acercarse, no os dejéis ver. Tendeos en el suelo, corred bajo las hojas, id a cualquier lugar para ocultaros y no os dejéis ver hasta que el enemigo esté muy lejos. Los pajarillos escucharon el sermón con un agudo interés. Cuando la madre se quedó en silencio, el autor empezó a aproximarse una vez más al nido. Cuando estaba a unos 2 metros de distancia de la reservada familia, la madre pájaro comenzó a arrastrar el ala y a cojear como si estuviera lisiada con la finalidad de llevarlo hacia otra orientación. Este autor observó el nido, pero su mirada fue en vano. Los pequeños polluelos se habían esfumado. Habían aprendido rápidamente a eludir a su enemigo natural, gracias a su instinto. Una vez más, el autor se retiró, esperó a que la madre ave hubiera reunido a su familia, y luego salió para visitarlos, con resultados parecidos. Cuando se acercó al lugar donde había visto a la madre por última vez, no había ni la menor huella de los pequeños. Cuando era un niño, este autor aprisionó a un pequeño cuervo y lo transformó en su mascota. El pájaro llegó a estar bastante satisfecho con su ambiente doméstico y aprendió a realizar varios trucos que demandaban una inteligencia considerable. Cuando el pájaro ya era lo bastante mayor como para volar, se le admitía ir a donde quisiera. En ocasiones, huía durante varias horas, pero siempre volvía a casa antes del anochecer. Un día, unos cuervos salvajes se incitaron en una pelea con un búho en un campo cercano a la casa donde vivía el cuervo domesticado. En cuanto éste oyó el cau 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 de sus familiares salvajes, voló a techo de la casa y, dando muestras de una gran conmoción, empezó a caminar de un extremo a otro de la casa. Posteriormente, abrió las alas y voló hacia la pelea. El autor lo persiguió para ver qué ocurría. En pocos minutos, halló a su cuervo. Estaba posado en las ramas inferiores de un árbol y en una rama, justo encima de él, había 2 cuervos salvajes picoteando y caminando de un lado para otro, actuando de una forma muy parecida a cómo se portan los padres, enfadados al castigar a sus hijos. Cuando el autor se acercó, los 2 cuervos salvajes salieron volando. Uno de ellos dio algunas vueltas en círculo alrededor del árbol, al tiempo que dejaba escapar un terrible manantial de lenguaje ofensivo, el cual, sin duda, estaba encaminado a su inconsciente pariente que no había tenido la cordura de volar mientras podía. Llamé a mi cuervo, pero no me prestó ninguna atención. Aquella noche volvió, pero no quiso ni acercarse a la casa. Se posó en una rama elevada de un manzano y platicó en la lengua de los cuervos
cuervos durante unos 10 minutos, notificando, sin lugar a dudas, que había decidido regresar a la vida salvaje de sus camaradas. Luego se alejó volando y no volvió hasta 2 días más tarde, cuando regresó y habló un poco más en su lengua, pero conservándose a una distancia prudente. Después de esto, se fue y nunca más volvió. La herencia social le había robado al autor un bello animal doméstico. El único desahogo que recibió por la pérdida de su cuervo era pensar que había manifestado una gran deportividad al regresar para informarlo de su objetivo de partir. Muchos labradores habían dejado la granja sin tomarse la molestia de esta formalidad. Es un hecho conocido que el zorro devora todo tipo de aves y animales pequeños, excepto a la mofeta. No es obligatorio explicar la razón por la cual la mofeta goza de esta inmunidad. Un zorro puede atacar a una mofeta una vez, pero nunca dos. ¿Por qué? El pellejo de una mofeta clavado a un gallinero conservará a todos los zorros a una distancia prudente, exceptuado a los muy jóvenes e inexpertos. El olor de una mofeta, una vez que se advierte, ya nunca se olvida. Ningún otro olor se le parece ni lejanamente. No está registrado que ninguna zorra madre haya enseñado jamás a sus cachorros a descubrir el olor familiar de una mofeta y mantenerse alejados de él, aunque todos los que conocen la personalidad de los zorros saben que estos y las mofetas nunca buscan abrigo en la misma cueva. Pero una lección es suficiente para enseñar al zorro todo lo que precisa saber sobre las mofetas, mediante la ley de la herencia social, que maniobra a través del sentido del olfato. Una lección sirve para toda una vida. Se puede cazar una rana toro con un anzuelo de pesca fijándole un pequeño trozo de tela roja, o cualquier otro cuerpo de dicho color, y meciéndolo delante de sus narices. Es decir, se puede cazar a la rana de esta manera, siempre y cuando se quede enganchada la primera vez que muerda la trampa, pero si no se queda bien paralizada y consigue escapar, o si siente la punta del anzuelo al morder pero no queda atrapada, jamás volverá a realizar el mismo error. Este autor pasó varias horas intentando silenciosamente enganchar a un espécimen especialmente deseable que había querido morder el anzuelo pero había fallado, antes de saber que una sola lección de herencia social basta para enseñar a un humilde batracio que no debe meterse con los pedacitos de franela roja. Hace tiempo, este autor tenía un precioso perro de raza airedale que le provocaba una infinita rabia por su costumbre de venir a casa con un pollito en la boca. Cada vez que lo hacía, se le quitaba el pollo y se le daba un castigo, pero sin resultado. A él le seguían gustando las aves de corral, con el propósito de salvar al perro, si era posible, y como un examen con la herencia social, el animal fue llevado a la granja de un vecino que tenía una gallina y algunos pollitos recién salidos del cascarón. A continuación, ubicaron a la gallina en el granero y encerraron al perro con ella. En cuanto todos habían desaparecido de su vista, el perro se acercó paulatinamente a la gallina, olfateó el aire en su dirección una o dos veces, para asegurarse de que era el tipo de carne que estaba buscando, y luego dio un salto hacia ella. Mientras tanto, la gallina había estado haciendo su propia investigación, pues salió al encuentro del perro. Es más, se opuso a él con un revuelo de alas y patas que él nunca antes había ejercitado. El primer asalto lo ganó claramente la gallina, pero un bonito pájaro gordo no iba a corrérsele de las patas con tanta facilidad, pensó el perro. Entonces, se volvió una distancia corta y luego volvió a la carga. Esta vez, la gallina se subió a su espalda, le clavó las garras en la piel, le hizo buen uso de su afilado pico. El perro se aisló a su esquina, buscando a todo el mundo, como si estuviera esperando oír a alguien hacer sonar la campana y anunciar la interrupción de la contienda hasta que él recuperase la orientación, pero la gallina no quería tiempo para reflexionar, hizo que su adversario saliera corriendo y señaló que conocía el valor de la ofensiva manteniéndolo lejos. ¿No es insólito que lo que más tememos es aquello que nunca pasa? Que destruyamos nuestra decisión por miedo al fracaso, cuando en realidad el fracaso es un tónico de lo más sutil y debería ser admitido como tal. Uno casi podía comprenderla mientras perseguía al pobre airedale de un rincón a otro, produciendo una serie de sonidos rápidos que realmente se igualaban a las protestas de una madre enfurecida llamada a defender a sus hijos de los ataques de unos muchachos mayores. El airedale era un pobre soldado. Después de arrancar por el granero de una esquina a otra, durante unos 2 minutos, se echó al suelo, lo más plano que podía, hizo lo posible por resguardarse los ojos con las patas. La gallina parecía estar haciendo un ensayo especial por picoteárselos. Entonces, el dueño de la gallina entró en el granero y la recuperó, o, para ser más puntuales, recuperó al perro, lo cual no pareció contar con el reproche del can. Al día siguiente, instalaron a la gallina en el sótano donde dormía el perro. En cuanto éste la vio,
embutió la cola entre las patas y corrió hacia un rincón. Nunca más trató atrapar a una gallina. Bastó con una lección de herencia social, a través del sentido del tacto, para enseñarle que, aunque hostigar gallinas podía ofrecer cierta diversión, también contenía muchos riesgos. Todos estos ejemplos, con excepción del primero, describen el proceso de reunir discernimientos mediante la experiencia directa. Observa la marcada diferencia entre los conocimientos reunidos a través de la experiencia directa y aquellos que se consiguen mediante la formación de los jóvenes por parte de los mayores, como en el caso del urogallo encrespado y sus polluelos. Las lecciones más sorprendentes son aquellas que aprenden los jóvenes de los mayores, a través de métodos de enseñanza sumamente coloridos o cargados de agitación. Cuando la madre urogallo extendió sus alas, encrespó las plumas, sacudiéndose como un hombre sufriendo de perlesía, y se dirigió a sus crías de una manera sumamente excitada, sembró en sus corazones el temor al hombre de manera tal que nunca lo olvidarán. El término herencia social, tal como se usa en lo que atañe a esta lección, se refiere particularmente a todos los métodos a través de los cuales los padres, o quienes tengan autoridad sobre el niño, le enseñan una idea, un dogma, un credo, una religión o un sistema de diligencia ética antes de que llegue a una edad en la que pueda razonar y recapacitar por sí solo sobre tales enseñanzas, evaluando la edad de dicho poder de razonamiento, digamos, entre los 7 y 12 años. Existen multitudes de formas de miedo, pero ninguna es más devastadora que el miedo a la pobreza y a la vejez. Llevamos nuestros cuerpos como si fuesen prisioneros, porque tenemos tanto miedo a la pobreza que deseamos acumular dinero para la vejez. Esta forma normal de miedo tiene tanto efecto sobre nosotros que hacemos trabajar en exceso a nuestros cuerpos, e incitamos precisamente aquello que nos esforzamos por evitar. Qué desdicha ver a un hombre obligándose a trabajar duro cuando comienza a llegar al poste de los 40 años en la carretera de la vida, esa edad en la que apenas está empezando a madurar mentalmente. A los 40 una persona justo está ingresando en la edad en la que es capaz de ver, comprender y relacionar la escritura de la naturaleza, tal como aparece en los bosques, en los arroyos que fluyen y en los rostros de las personas y de los niños, pero este miedo endemoniado la impulsa, de tal forma que se ciega y se pierde en el laberinto de los deseos en conflicto, pierde de vista el principio del esfuerzo organizado, y en lugar de cogerse de las fuerzas de la naturaleza que son visibles a su alrededor, y dejar que éstas la lleven a las cimas del éxito, las desafía, y éstas se convierten en fuerzas de destrucción. Quizá ninguna de estas grandes fuerzas de la naturaleza sea más favorable para el desarrollo del ser humano que el principio de la autosugestión, pero la inexperiencia de esta fuerza está llevando a la mayoría de la raza humana a emplearla de manera tal que actúa como un impedimento, y no como una ayuda. Contemos aquí los datos que nos muestran cómo tiene lugar la diligencia errónea de una gran fuerza de la naturaleza. He aquí un hombre que se encuentra con alguna desilusión, un amigo resulta ser falso, o un vecino parece indiferente. Sin demora decide, mediante la autosugestión, que no se puede fiar de ningún hombre y que todos los vecinos son ingratos. Estos pensamientos se instalan tan hondamente en la mente subconsciente que tiñe toda su actitud hacia los demás. Ahora, vuelve a lo que se dijo en la segunda lección acerca de que los pensamientos dominantes de una persona conquistan a la gente que tiene pensamientos similares. Aplica la ley de la atracción y pronto entenderás con claridad por qué el desconfiado atrae a otros desconfiados. Invierte el principio. Tenemos a un hombre que solo ve lo mejor en todas las personas con las que entra en contacto. Si sus vecinos parecen insensibles, no se fija en esto, pues se ocupa de llenar su mente con pensamientos dominantes de optimismo, buen humor y fe en los demás. Si la gente le habla de mala forma, él responde con suavidad. Mediante el trabajo de esta eterna ley de la atracción, atrae hacia sí mismo la atención de personas cuyos pensamientos dominantes y actitud hacia la vida armonizan con los suyos. Sigamos este principio un paso más allá. Aquí tenemos un hombre que ha tenido una buena educación y cuenta con la capacidad de prestar al mundo algún servicio preciso. En algún lugar, en algún momento, ha oído decir que la reserva es una gran virtud y que empujarse a sí mismo al frente del escenario en el juego de la vida huele a trifulca. Entra sigilosamente por la puerta trasera y se sienta atrás, mientras que otros partícipes en el juego de la vida avanzan audazmente hacia la parte delantera. Él se queda en la última fila porque teme lo que ellos puedan decir. La opinión pública, o aquello que él cree que es tal cosa, lo ha estimulado hasta la parte posterior, y el mundo apenas se entera de que existe. Su educación no vale de nada porque él teme que el mundo se entere de que la ha recibido. Está sugestionándose interminablemente, utilizando, así, la gran fuerza de la autosugestión en su propio detrimento, pensando que debe pasar inadvertido
sentido para no ser criticado, como si las críticas pudieran hacerle algún menoscabo o vencer a su propósito. Tenemos a otro hombre que ha nacido en un hogar pobre. Desde el primer día que se acuerda, ha visto signos de pobreza, ha oído hablar de pobreza, ha sentido la fría mano de la pobreza sobre sus hombros, y ésta le ha conmovido de tal forma que la ha fijado en su mente como una maldición que debe soportar. De una forma bastante inconsciente, es víctima de la creencia de que si naces pobre, siempre serás pobre, hasta que dicha creencia se transforma en el pensamiento dominante en su mente. Se parece a un caballo al que le ponen guarniciones y lo maltratan hasta que olvida que tiene el poder potencial para desasirse de ellas. La autosugestión lo está relegando a la parte posterior del escenario de la vida. Al final, acaba convirtiéndose en alguien que siempre abandona. Su ambición ha muerto. Las oportunidades ya no se cruzan en su camino. Si lo hacen, él no es capaz de advertirlas. Ha aceptado su destino. Es un hecho sabido que las soberanías de la mente, al igual que los miembros del cuerpo, menguan y se extinguen si no se utilizan. La seguridad en uno mismo no es una excepción. Se despliega cuando es utilizada, pero, de lo contrario, desaparece. Una de las principales desventajas de la riqueza heredada es el hecho de que, con demasiada frecuencia, lleva a la apatía y a la pérdida de la seguridad en uno mismo. Hace algunos años, la señora Ed BMCLean dio a luz a un niño en la ciudad de Washington. Se decía que su herencia estaba en torno a los $100 millones. Cuando sacaban a pasear a este bebé en su cochecito, iba rodeado de niñeras, ayudantes de niñeras, detectives y otros sirvientes, cuya tarea trataba en asegurarse de que no le pasara nada malo. Durante el transcurso de los años, esta vigilancia se mantuvo. El niño no tenía que vestirse solo, tenía sirvientes que lo vestían. Estos lo rondaban mientras dormía y mientras jugaba. No se le permitía hacer nada que algún asistente pudiera hacer por él. El niño creció y llegó a la edad de 10 años. Un día, estaba jugando en el jardín y vio que habían dejado abierta la reja de la parte trasera. En toda su vida, nunca había salido solo por esa reja y, por supuesto, eso era exactamente lo que quería hacer. En un descuido, cuando los sirvientes no estaban mirando, salió corriendo por esa reja y, antes de llegar al medio de la calle, fue arrollado por un automóvil y murió. Había utilizado los ojos de sus sirvientes hasta el punto que los suyos ya no le valieron como lo habrían hecho si él hubiese aprendido a utilizarlos. Tu trabajo y el mío son especialmente similares. Yo estoy ayudando a las leyes de la naturaleza a crear especies de vegetación más perfectas, mientras que tú, con la filosofía de las leyes del éxito, estás usando esas mismas leyes para crear especies más perfectas de pensadores. Luther Burbank. Hace 20 años, el hombre para el que yo trabajaba como secretario, mandó a sus 2 hijos a estudiar fuera. Uno de ellos fue a la Universidad de Virginia y el otro a un instituto en Nueva York. Parte de mi tarea era enviar mensualmente un cheque de $100 para cada uno de ellos. Este era su dinero para gastos menores, y podían manipularlo como quisieran. Recuerdo cuánto envidiaba a aquellos chicos cuando enviaba esos cheques cada mes. A menudo me preguntaba por qué la mano del destino me había llevado a un mundo de pobreza. Podía mirar al futuro y ver que esos muchachos llegarían a conquistar posiciones elevadas en la vida, mientras que yo seguiría siendo un sencillo oficinista. A su debido tiempo, los chicos volvieron a casa con sus títulos. Su padre era un hombre rico que tenía bancos, ferrocarriles, minas de carbón y otras posesiones de gran valor. A los muchachos les esperaban unos buenos puestos como empleados de su padre, pero 20 años de tiempo pueden hacer malas pasadas de una forma cruel a aquellos que nunca han tenido que pelear. Quizá la mejor forma de expresar esta verdad sería diciendo que el tiempo ofrece, a quienes nunca han tenido que trabajar, la chance de hacerse malas pasadas a sí mismos. En cualquier caso, estos 2 muchachos trajeron a casa otras cosas, aparte de sus títulos. Regresaron con una cabida muy desarrollada para beber grandes cantidades de alcohol, capacidad que desplegaron gracias a los $100 que cada uno de ellos recibía todos los meses y que hacían que no tuvieran la necesidad de esforzarse. Su historia es larga y triste, y sus detalles no te concernirán, pero te interesará conocer su final. Mientras escribo esta lección, tengo sobre mi mesa un ejemplar del periódico que se propaga en la ciudad donde viven estos muchachos. Su padre está empobrecido y su lujosa mansión, donde nacieron sus hijos, ha sido puesta a la venta. Uno de los chicos murió de delirium tremens y el otro está en una vivienda para enfermos mentales. No todos los hijos de los ricos acaban de una manera tan desafortunada, pero, no obstante, aún es una realidad que la inactividad lleva a la atrofia, y esta, a su vez, provoca una pérdida de la ambición y de la confianza en uno mismo, y sin estas cualidades fundamentales, una persona irá por la vida sobre las alas de la vacilación, del mismo modo que una hoja puede ser llevada
llevada de aquí para allá en el seno de vientos sin rumbo fijo. Lejos de ser una desventaja, tener que esforzarse es decididamente una ventaja, pues despliega esas cualidades que, de lo contrario, permanecerían perpetuamente inactivas. Muchas personas han encontrado su lugar en el mundo por haberse visto exigidas a luchar para subsistir desde una edad muy temprana en la vida. La falta de conocimiento de las ventajas de tener que pelear ha impulsado a más de un padre a decir: yo tuve que trabajar fuerte cuando era joven, pero me pude ocupar de que mis hijos lo tengan más fácil. Pobres criaturas inconscientes, tenerlo fácil suele resultar ser la mayor desventaja que un hombre o una mujer pueda apreciar. Hay peores cosas en este mundo que verse obligado a ponerse a trabajar precozmente en la vida. La ociosidad obligada es mucho peor que el trabajo forzoso. Verte obligado a trabajar y a hacerlo lo mejor que puedas sembrará en ti la mesura, el autocontrol, la fuerza de voluntad, la satisfacción y tantas otras virtudes que el holgazán nunca conocerá. No tener necesidad de pelear no solo produce la debilitación de la ambición y de la fuerza de voluntad, sino que, además, sitúa en la mente de la persona un estado de sopor que lleva a la pérdida de la seguridad en sí misma, lo cual es aún más peligroso. La persona que deja de pelear, porque el esfuerzo ya no es preciso, está aplicando, literalmente, el principio de autosugestión para minar el poder de su propia seguridad en sí misma. Al final terminará cayendo en un estado mental en el que realmente verá, con mayor o menor ofensa a la persona que está obligada a seguir adelante. La mente humana, si me perdonáis la insistencia, puede confrontarse a una batería eléctrica, puede ser positiva o negativa. La seguridad en uno mismo es la forma con la que la mente se recarga y se vuelve positiva. Apliquemos esta línea de razonamiento al arte de vender y veremos cuál es el papel que redime la seguridad en uno mismo en este gran campo de acción. Uno de los más grandes vendedores que este país ha conocido nunca había trabajado anteriormente en la redacción de un periódico. Valdrá la pena que analices el método mediante el cual se ganó el título de el principal vendedor de mundos. Este hombre era un joven retraído con una naturaleza algo reservada. Una de esas personas que cree que es mejor entrar reservadamente por la puerta trasera y sentarse en la parte de atrás en el escenario de la vida. Una noche, concurrió a una conferencia sobre el tema de esta lección, la seguridad en uno mismo, y quedó tan conmovido que abandonó de la sala de conferencias con la firme audacia de salir de la rutina a la que se había dejado arrastrar. Fue a ver al director comercial del periódico, pidió un puesto como representante publicitario y comenzó a trabajar a comisión. Todos en la oficina esperaban verlo fracasar, pues este tipo de ventas necesita de un tipo de habilidades fuertemente positivas. Él se retiró a su despacho y elaboró una lista de un determinado tipo de comerciantes a los que tenía intención de llamar. Se podría pensar que, probablemente, haría una lista de los nombres de las personas a las que creía que les podría vender con el mínimo esfuerzo, pero no hizo nada de eso. Puso en su lista solamente nombres de comerciantes a los que otros representantes habían llamado sin poder obtener ni una venta. Antes de hacer la primera llamada, se fue a un parque, sacó su lista de 12 nombres, la leyó unas 100 veces, indicándose lo siguiente mientras leía: me comprarás un espacio publicitario antes de fin de mes. A continuación, comenzó a hacer sus llamadas. El primer día cerró tratos con 3 de los 12 imposibles. Durante el resto de la semana realizó ventas con 2 más. Al final del mes había abierto cuentas publicitarias con todos, con excepción de uno de los comerciantes que tenía en la lista. El mes siguiente no hizo ninguna venta, porque no hizo ninguna llamada, excepto a aquel comerciante porfiado. Cada mañana, cuando abría la tienda, él estaba ahí para entrevistarse con dicho comerciante y cada mañana el hombre le contestaba no. El comerciante sabía que no iba a adquirir un espacio publicitario, pero el joven hacía oídos sordos. Cuando el comerciante le decía que no, él no lo oía, sino que seguía yendo a verlo. El último día del mes, después de haberle dicho a este tenaz joven que no en 30 ocasiones consecutivas, tuvo lugar este diálogo entre ambos. Mire, jovencito, usted ha derrochado todo un mes tratando de hacerme una venta. Ahora bien, lo que yo quisiera saber es por qué ha perdido su tiempo. No he perdido mi tiempo en absoluto, respondió él. He estado concurriendo a la escuela y usted ha sido mi maestro. Ahora sé todos los argumentos que un comerciante puede plantear para no tener que comprar. Y, además de eso, he estado adiestrándome en la autoconfianza. Entonces el comerciante dijo: le manifestaré algo. Yo también he estado yendo a la escuela y usted ha sido mi maestro. Me ha enseñado una lección de persistencia que vale mucho dinero para mí, y para revelarle mi aprecio le voy a pagar sus honorarios como profesor haciéndole una solicitud de un espacio publicitario. Y así fue como logró la mejor cuenta publicitaria del Philadelphia North American. Asimismo, esto marcó el principio de una reputación que transformó al joven en millonario. Nadie puede convertirse en un gran líder de la humanidad, a menos que haya piedad en su propio corazón y dirija con sugerencias y cortesía, en lugar de hacerlo por la fuerza. Tuvo éxito porque vigorizó deliberadamente su propia mente con la suficiente seguridad en sí mismo para convertirla en una fuerza indomable. Cuando se sentó para conferir
confeccionar esa lista de 12 nombres. Hizo algo que el 99% de la gente no habría hecho. Eligió los nombres de las personas a las que creía que sería dificultoso hacerles una venta, porque entendió que, de la resistencia que hallaría al intentar venderles, obtendría fuerza y seguridad en sí mismo. Fue uno de los pocos que comprendieron que todos los ríos y algunos hombres no son justos porque siguen el camino de la menor resistencia. Voy a desviarme y a romper aquí la línea de pensamiento por unos momentos para anotar unos consejos para las esposas de los hombres. Recuérdalo, estas líneas están dirigidas solamente a las esposas y no se espera que los maridos lean lo que se dice aquí. Habiendo examinado a más de 16.000 personas, la mayoría de las cuales eran hombres casados, he aprendido algo que puede ser de valor para las esposas. Consentime que exprese mis pensamientos en estas palabras. Tienes en tu interior el poder para despedirte cada día de tu marido, cuando se va a su compromiso, a su negocio o a ejercer su profesión, transmitiéndole un sentimiento de seguridad en sí mismo que le hará prosperar con éxito por los instantes difíciles del día y hará que por la noche vuelva a casa sonriente y feliz. Un conocido mío del pasado se casó con una mujer que tenía una dentadura postiza. Un día, a su esposa se le cayó la dentadura y la placa se destrozó. El marido amontonó los pedazos y empezó a inspeccionarlos. Mostró tanto interés en ellos que su mujer le dijo: podrías fabricar una dentadura como esa si te decidieras a hacerlo. Este hombre era un granjero cuyos anhelos nunca lo habían llevado más allá de las fronteras de su pequeña granja, hasta que su esposa hizo aquella advertencia. Ella se acercó a él, apoyó su mano sobre el hombro de su marido y lo alentó a que intentara dedicarse a la odontología. Finalmente lo persuadió para que empezara la formación y se transformó en uno de los dentistas más importantes y exitosos del estado de Virginia. Lo conozco bien, porque es mi padre. Nadie puede predecir las posibilidades de éxito que le esperan a un hombre que es resguardado por su esposa y animado a tener iniciativas cada vez más grandes y mejores, pues es sabido que una mujer es capaz de provocar a un hombre de tal manera que éste hará hazañas casi sobrehumanas. Es tu derecho y tu deber animar a tu marido e instarlo a ir adelante en empresas que valgan la pena, hasta que halle su lugar en el mundo. Tú, más que cualquier otra persona en el mundo, puedes incitarlo a realizar un mayor esfuerzo. Hazle creer que nada, dentro de lo razonable, está fuera del alcance de su capacidad de realización y le habrás hecho un favor que tendrá un gran alcance para ayudarlo a ganar en la cruzada de la vida. Uno de los hombres más exitosos en su particularidad en Norteamérica atribuye todo su éxito a su esposa. Cuando estaban recién casados, ella escribió un dogma que él firmó y colocó sobre su escritorio. He aquí una copia del dogma: creo en mí mismo, creo en quienes trabajan conmigo, creo en mi patrón, creo en mis amigos, creo en mi familia, creo que Dios me proporcionará todo lo que preciso para tener éxito si me esfuerzo por ganármelo a través de un servicio constante y honesto. Creo en la oración y nunca cerraré los ojos para dormir sin haber rezado para recibir disposición divina con el propósito de ser paciente con los demás y tolerante con quienes no creen como yo. Creo que el éxito es el resultado del esfuerzo inteligente y que no depende de la suerte ni de prácticas sagaces, ni de traicionar a los amigos, a otras personas o a mi jefe. Creo que obtendré de la vida exactamente lo que invierta en ella y por lo tanto, tendré cuidado de sobrellevarme con los demás como me gustaría que ellos se condujeran conmigo. No hablaré mal de las personas que no me gustan, no desatenderé mi trabajo, sin importar lo que vea hacer a los demás. Brindaré el mejor servicio del que soy capaz porque me he comprometido a tener éxito en la vida y sé que el éxito siempre es el efecto de un esfuerzo consciente y eficaz. Por último, perdonaré a quienes me ofendan porque soy consciente de que en ocasiones yo también ofenderé a otras personas y necesitaré su perdón. Firmado. La mujer que escribió este dogma era una psicóloga práctica de primera categoría. Con la autoridad y la orientación de una mujer así como compañera, cualquier hombre puede alcanzar un éxito destacable. Analiza este dogma y notarás con qué libertad se usa el pronombre personal. Comienza con una afirmación de seguridad en uno mismo, lo cual es afinadamente adecuado. Ninguna persona podría hacer suyo este credo sin desplegar una actitud positiva que atraiga hacia ella a personas que la ayudarán en su batalla por el éxito. Este sería un dogma noble para ser adoptado por todos los vendedores. Adoptarlo no le vendría nada mal a tus oportunidades para el éxito. Debes ejercerlo. Léelo una y otra vez hasta que te lo sepas de memoria. Luego, repítelo al menos una vez al día hasta que lo hayas transformado, literalmente, en tu estructura mental. Ten una copia del texto ante de ti como un recordatorio diario de tu responsabilidad de practicarlo. Con ese gesto, estarás haciendo un uso eficiente del principio de la autosugestión como un medio para desenvolver la seguridad en ti mismo. No importa lo que otros logren.
decir sobre tu medio. Solo recuerda que tener éxito es materia tuya y que este dogma, si lo dominas y lo empleas, será de gran ayuda para ti. En la segunda lección aprendiste que cualquier idea que establezcas con firmeza en tu mente subconsciente mediante la repetición de una afirmación se transforma automáticamente en un plano anteproyecto que usa un poder invisible para regir tus esfuerzos hacia la obtención del objetivo mencionado en el plan. También has aprendido que el principio a través del cual puedes establecer en tu mente cualquier idea que elijas se designa autosugestión, lo cual quiere decir, simplemente, una sugestión que le das a tu propia mente. Este era el principio de autosugestión en el que Emerson estaba pensando cuando escribió: nada puede suministrarte la paz, excepto tú mismo. Sería bueno que también recordaras que nada puede facilitarte el éxito, excepto tú mismo. Ciertamente, requerirás la cooperación de otras personas si deseas conseguir un éxito de gran alcance, pero nunca lograrás esa cooperación a menos que vitalices tu mente con la actitud positiva de la seguridad en ti mismo. Quizá te hayas preguntado por qué unas pocas personas remontan a puestos bien pagados mientras que otros individuos de su entorno, con la misma formación y que supuestamente trabajan tanto como ellas, no avanzan. Elige a dos personas cualesquiera, de estos dos tipos, y asimílalas, y verás que la razón por la que una avanza y la otra permanece inactivo te resultará bastante evidente. Descubrirás que la que prospera cree en sí misma. Descubrirás que respalda esta creencia con una acción tan dinámica y decidida que hace saber a los demás que cree en sí misma. También observarás que esta seguridad en sí misma es contagiosa, impulsora, concluyente y que atrae a los demás. También encontrarás que la persona que no avanza muestra patentemente, con la expresión de su rostro, la actitud de su cuerpo, su falta de energía, en su caminar, la inseguridad con la que se expresa, que carece de seguridad en sí misma. Nadie prestará mucha atención a una persona que no tiene seguridad en sí misma. No atrae a los demás porque su mente es una fuerza negativa que repele, en lugar de atraer. Si quieres que una cosa se haga bien, llama a una persona muy ocupada para que la haga. Las personas muy ocupadas suelen ser las más esforzadas y escrupulosas en todo lo que hacen. En ningún otro ámbito es tan significativa la seguridad en uno mismo, o la falta de ella, como en el ámbito de las ventas, y no hace falta ser un cronista del carácter para determinar, en cuanto ves a un vendedor, si tiene la cualidad de la seguridad en sí mismo. Si la tiene, las señales de su influencia estarán suscritas en todo su ser. Te inculcará confianza en él y en el producto que está vendiendo mientras habla. Ahora llegamos al punto en el que estás preparado para aprender el principio de la autosugestión y hacer un uso inmediato de él a fin de desarrollarte y transformarte en una persona positiva, dinámica y segura de ti misma. Debes copiar cuidadosamente la siguiente fórmula, firmarla y encomendarla a tu memoria. Fórmula de la seguridad en mí mismo. 1. Sé que tengo la capacidad de conseguir el objeto de mi claro propósito. Por lo tanto, me reclamo una acción persistente, decidida y continua para su ejecución. 2. Me doy cuenta de que los pensamientos dominantes de mi mente terminan representándose en la acción corporal exterior y que se transforman progresivamente en una realidad física. Por lo tanto, me concentraré mentalmente, durante 30 minutos diarios en la tarea de pensar en la persona que quiero ser, creando una imagen mental de ella y luego transformando esa imagen en una realidad a través del servicio práctico. 3. Sé que, por el principio de la autosugestión, cualquier deseo que mantenga con permanencia en mi mente acabará indagando su expresión por algún medio práctico para ejecutarlo y, por lo tanto, dedicaré 10 minutos al día a exigirme desarrollar los factores que se aluden en las 16 lecciones de este curso de las leyes del éxito. 4. He trazado claramente y puesto por escrito una representación de mi claro propósito en la vida para los próximos 5 años. He puesto un precio a mis servicios para cada uno de estos 5 años, un precio que intento ganar a través de la estricta aplicación del principio del servicio eficiente y satisfactorio que suministraré por adelantado. 5. Soy completamente consciente de que ninguna riqueza o posición puede durar mucho tiempo a menos que esté construida sobre las bases de la verdad y la justicia. Por lo tanto, no participaré en ninguna transacción que no beneficie a todos los empleados. Tendré éxito atrayendo hacia mí las fuerzas que quiero utilizar y la colaboración de otras personas. Induciré a otros a servirme porque yo los serviré primero a ellos. Excluiré el odio, la envidia, los celos, el egoísmo y el cinismo mediante el perfeccionamiento del amor por toda la humanidad, porque sé que una actitud negativa hacia los demás nunca me dará el éxito. Haré que los demás crean en mí porque yo creeré en ellos y en mí. Firmaré esta receta con mi nombre, la guardaré en mi memoria y la repetiré en voz alta una vez al día con incondicional fe en que intervendrá gradualmente en toda mi vida para que yo pueda llegar a ser un trabajador de éxito y feliz en el espacio profesional que he elegido. Firmado. Antes de firmar esta receta con tu nombre, asegúrate de que tienes intención de seguir sus instrucciones. Detrás de esta fórmula hay una ley que ninguna persona puede explicar. Los psicólogos la llaman autosugestión y no van más allá, pero deberías tener en cuenta un punto sobre el que no se halla ninguna incertidumbre,
y es que, sea lo que sea, esta ley no funciona. Otro punto trascendental es el hecho de que, del mismo modo que la electricidad, hace girar las medas de la industria y sirve a la humanidad de incontables maneras, o puede extinguir la vida si se aplica equívocamente, este principio de la autosugestión también te hará remontar por la ladera de la paz y la prosperidad, o descender por el valle de la desdicha y la pobreza, según la aplicación que le des. Si llenas tu mente de dudas y desconfianza acerca de tu capacidad de tener éxito, entonces el principio de la autosugestión tomará este espíritu de desconfianza y lo colocará en tu mente subconsciente como pensamiento dominante, y de una manera lenta pero segura, te llevará hasta el remolino del fracaso. Pero, si llenas tu mente de una reluciente seguridad en ti mismo, o en ti misma, el principio de la autosugestión tomará esta creencia y la instituirá como tu pensamiento dominante y te ayudará a superar los impedimentos que halles en el camino, hasta que llegues a la cima de la montaña del éxito. El poder del hábito. Habiendo experimentado yo mismo todas las dificultades que se hallan en el camino de quienes no tienen los conocimientos para hacer una concentración práctica de este gran principio de la autosugestión, permíteme que te presente el principio del hábito, con cuya ayuda podrás aplicar expeditamente el principio de la autosugestión en cualquier dirección y con cualquier proyecto. El hábito brota del entorno, de hacer lo mismo, de pensar lo mismo, o bien de repetir las mismas palabras una y otra vez. Un hábito podría confrontarse con la ranura en un disco de fonógrafo, mientras que la mente humana podría confrontarse con la aguja que encaja en dicha ranura. Cuando un hábito se ha formado bien a través de la repetición del pensamiento o la acción, la mente tiende a soldarse a él y a seguir su curso de una forma tan cercana como la aguja del fonógrafo sigue la ranura en el disco. El hábito se crea al dirigir repetidamente uno de los 5 sentidos de la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto, o más de uno, en una trayectoria dada. Es mediante este principio de la repetición como se forma el dañino hábito de las drogas, es a través de este mismo principio como el deseo de tomar bebidas emborrachadoras se convierte en un hábito. Cuando un hábito está bien determinado, automáticamente controlará y dirigirá nuestra actividad corporal, y ahí podemos hallar un pensamiento capaz de transformarse en un poderoso factor en el desarrollo de la seguridad de uno mismo. Ese pensamiento es el siguiente: voluntariamente, si es preciso, obligándote, dirige tus esfuerzos y tus pensamientos en una dirección anhelada. Basta haber desarrollado el hábito que será tuyo, y continúa dirigiendo voluntariamente tus esfuerzos en esa misma dirección. El objetivo de escribir y repetir la fórmula de la seguridad en ti mismo es establecer el hábito de hacer que creer en ti mismo sea el pensamiento dominante en tu mente hasta que radique en tu subconsciente por el principio del hábito. Aprendiste a escribir dirigiendo repetidamente los músculos de tu brazo y de tu mano sobre ciertos perímetros conocidos como letras, hasta que, finalmente, te formaste el hábito de trazarlos. Ahora escribes con facilidad y premura, sin tener que trazar cada letra lentamente. Escribir se ha convertido en un hábito para ti. El principio del hábito se fijará a las facultades de tu mente del mismo modo en que influirá en los músculos físicos de tu cuerpo, como podrás comprobar expeditamente dominando y aplicando esta lección sobre la seguridad en uno mismo. Cualquier aseveración que repitas con frecuencia, o cualquier deseo que siembres profundamente en tu mente a través de la repetición de una afirmación, acabarán indagando expresión a través de tus esfuerzos corporales, físicos, externos. Este principio del hábito es la base sobre la que está edificada esta lección acerca de la seguridad en uno mismo, y si entiendes y sigues las indicaciones que se dan en ella, pronto sabrás más sobre la ley del hábito que lo que te podrían enseñar 1000 lecciones como esta, y teniendo un conocimiento de primera calidad. Ahora solo tienes una vaga idea de las contingencias que están dormidas en tu interior, esperando a que la mano de la visión te reanime, y esa idea no crecerá a menos que despliegues la suficiente seguridad en ti mismo como para elevarte por encima de las influencias dúctiles de tu entorno actual. Eres afortunado si has aprendido a diversificar la derrota temporal del fracaso, y más afortunado aún si conoces la verdad de que la semilla del éxito está latente en cada fracaso que experimentas. La mente humana es una maquinaria maravillosa y misteriosa, y esto es algo que recordé hace unos meses cuando releí uno de los ensayos de Emerson que trata sobre las leyes espirituales. Me pasó algo extraño. Encontré en ese ensayo, que había leído anteriormente en varias ocasiones, muchas cosas en las que nunca antes había reparado. Vi más cosas que en lecturas anteriores, porque el perfeccionamiento de mi mente desde la última lectura me había preparado para una definición más amplia. La mente humana se despliega continuamente, como los pétalos de una flor, hasta que logra el máximo de su desarrollo. ¿Cuál es ese máximo, donde
dónde termina, o si acaba o no, son preguntas que no se pueden contestar, pero el grado de perfeccionamiento parece variar según la naturaleza de la persona y la medida en que hace trabajar su mente. Al parecer, una mente a la que se obliga o se pide que tenga pensamientos analíticos todos los días sigue desplegando y desarrollando mayores poderes de interpretación. En Louisville, Kentucky, vive el señor Leo Cook, un hombre que casi no tiene piernas y debe desplazarse en una carretilla. A pesar de esa minusvalía es de nacimiento, es el dueño de una gran industria y es millonario por su propio esfuerzo. Ha demostrado que una persona puede arreglárselas muy bien sin piernas si tiene una seguridad en sí misma muy desenvuelta. En la ciudad de Nueva York se puede ver a un joven fuerte, vigoroso e inteligente, sin piernas, que se desplaza por la Quinta Avenida, todas las tardes, gorra en mano, mendigando para ganarse la vida. Su cabeza es, seguramente, tan sensata y tan capaz de pensar como la media. Este joven podría intentar lo que el señor Cook, de Louisville, ha hecho, si se pensara a sí mismo como el señor Cook se considera a sí mismo. Henry Ford tiene más millones de dólares de los que jamás precisará o utilizará. No muchos años antes, trabajaba como empleado de una tienda de máquinas, con una educación escasa y ningún capital. Decenas de otras personas, algunas de ellas con cerebros mejor coordinados que el suyo, trabajaban cerca de él. Ford se desprendió de la conciencia de pobreza, desenvolvió la seguridad en sí mismo, pensó en el éxito y lo consiguió. A las personas que trabajaban con él les podría haber ido igual de bien si hubiesen pensado como él. Hace unos años, a Milo C. Jones, de Wisconsin, le arremetió una parálisis. Tan grave fue la apoplejía, que no podía darse la vuelta en la cama, ni mover ningún músculo del cuerpo. Su cuerpo físico estaba abatido, pero a su cerebro no le ocurría nada malo, de modo que comenzó a funcionar en serio, posiblemente por primera vez en su vida. Acostado boca arriba en la cama, el señor Jones hizo que su cerebro crease un propósito claro. Dicho objetivo era de una naturaleza prosaica y humilde, pero era claro y era un objetivo, algo que este hombre nunca antes había conocido. Su propósito claro era el de fabricar salchichas de cerdo. Reunió a su familia a su alrededor, les relató sus planes y empezó a dirigirlos para que llevaran sus planes a la acción, sin tener ninguna ayuda, exceptuada una mente sensata y una gran seguridad en sí mismo. Milo C. Jones difundió el nombre y la reputación de Little Pig Sausages por todo Estados Unidos, y, además, recolectó una fortuna. Todo esto lo logró después de que la parálisis le imposibilitara trabajar con las manos. Ahí donde reina el pensamiento, se puede hallar poder. Henry Ford ha hecho millones de dólares y sigue haciéndolos cada año, porque creía en Henry Ford y convirtió esa creencia en un propósito claro, el cual protegió con un plan definido. Los otros operarios que trabajaban con Ford durante los primeros años de su carrera, no visualizaban nada, excepto un sobre con el sueldo semanal, y eso fue lo único que lograron. No exigían nada fuera de lo normal de sí mismos. Si quieres obtener más, cerciórate de exigirte más a ti mismo. Fíjate que esta exigencia debe hacerse en ti mismo. Me viene a la mente un famoso poema cuyo autor decía una gran verdad psicológica: si crees que estás vencido, lo estás. Si crees que no te aventurarás, no lo harás. Si te gustaría ganar, pero crees que no puedes, es casi seguro que no ganarás. Si crees que perderás, has perdido. Pues en el mundo descubrimos que el éxito comienza en la voluntad de una persona. Todo depende del estado de ánimo. Si crees que eres superior, lo eres. Debes tener pensamientos enaltecidos para ascender. Tienes que estar seguro de ti mismo, para poder ganar algún premio. Las batallas de la vida no siempre las gana el hombre más fuerte o el más rápido, pero, tarde o temprano, el hombre que gana es aquel que cree que puede hacerlo. No te hará ningún daño memorizar este poema y utilizarlo como un utensilio de trabajo en el desarrollo de la seguridad en ti mismo. En algún lugar de tu naturaleza hay algo sutil, que, si fuese avivado por la influencia exterior adecuada, te llevaría a unas alturas de éxito que jamás habrías adelantado. Del mismo modo que un talentoso puede coger un violín y hacer que emita los compases musicales más bellos y seductores, también existe una influencia externa que puede apoderarse de tu mente y hacerte prosperar en el campo profesional que has elegido e interpretar una célebre sinfonía de éxito. Ninguna persona sabe qué fuerzas ocultas están escondidas dentro de ti. Tú mismo, no notas tu capacidad de éxito, y nunca la conocerás hasta que entres en contacto con ese apremio particular que te despierta a una mayor acción y amplía tu visión. Despliega la seguridad en ti mismo y te lleva a un deseo más profundo de éxito. El único hombre que no comete errores es aquel que nunca realiza nada. No temas a los errores, pero nunca cometas el mismo error dos veces. No,
Es poco razonable esperar que alguna aseveración, idea o palabra estimulante de este curso sobre las leyes del éxito te sirva como la iniciativa necesaria que dará una nueva forma a tu destino y redirigirá tus pensamientos y energías transportándolos por un camino que, al final, te conducirá hasta tu ambicionada meta en la vida. Aunque resulta raro, es cierto que, a menudo, los cambios decisivos en la vida llegan en los momentos más insospechados y de la manera más inesperada. Me viene a la mente el típico ejemplo de cómo algunas experiencias de la vida, supuestamente insignificantes, resultan ser las más importantes, y estoy contando este caso porque también muestra lo que una persona puede lograr cuando despierta a una comprensión total del valor de la seguridad en uno mismo. El incidente al que me refiero pasó en la ciudad de Chicago, cuando yo estaba dedicado al trabajo del análisis del carácter. Un día, un mendigo se presentó en mi oficina y me solicitó una entrevista. Mientras trabajaba, levanté la mirada y lo saludé, y él dijo: he venido a ver al hombre que escribió este librito, al tiempo que sacaba de su bolsillo un ejemplar de un libro titulado La seguridad en uno mismo, que yo había escrito muchos años atrás. Debe de haber sido la mano del destino, continuó, la que ubicó este librito en mi bolsillo ayer por la tarde, porque yo ya estaba dispuesto para lanzarme al lago Michigan. Prácticamente había llegado a la conclusión de que todo y todos, incluido Dios, estaban en mi contra, hasta que leí este libro, y me facilitó un nuevo punto de vista, y el valor y la esperanza que me ayudaron a aguantar. Durante la noche, decidí que si podía ver al hombre que lo había escrito, él me podría ayudar a levantarme una vez más. Ahora estoy aquí. Quisiera saber qué puede hacer usted por alguien como yo. Yo lo había estado estudiando de pies a cabeza mientras él conversaba y, para ser sincero, debo asentir que, en lo más profundo de mi corazón, no creía que pudiera hacer nada por él, pero no se lo quise decir. La mirada húmeda de sus ojos, las marcas de desmoralización en su rostro, la postura del cuerpo, la barba de 10 días, el ademán nervioso de este hombre, todo ello me traspasaba la sensación de que no tenía esperanzas, pero no tuve el valor de decírselo, de modo que le pedí que se sentara y me contara toda su historia. Le pedí que fuese totalmente franco y me dijera, con la mayor exactitud posible, lo que le había llevado al extremo mísero de la vida. Le prometí que, después de oír toda la historia, le diría si lograba ayudarlo o no. Él procedió al relato. Su historia era, en resumen, la siguiente: había invertido toda su fortuna en un pequeño negocio manufacturero. Cuando se inició la Guerra Mundial en 1914, le resultó imposible conseguir la materia prima precisa para el funcionamiento de su fábrica, y en resultado, fracasó. La pérdida económica le rompió el corazón y alteró su mente de tal forma que dejó a su mujer y a sus hijos y se convirtió en un mendigo. Había estado meditando tristemente sobre su ruina, hasta que llegó al punto en que estaba meditando el suicidio. Cuando acabó su historia, le dije: lo he escuchado con mucho interés y me gustaría que hubiera algo que yo pudiera hacer para ayudarlo, pero no hay absolutamente nada que yo pueda hacer. Se puso tan empalidecido como si estuviera muerto en su ataúd. Se hundió en la silla, dejó caer el mentón sobre su pecho y apenas alcanzó a decir: no hay nada más que hablar. Esperé unos segundos, y luego le dije: aunque no hay nada que yo pueda hacer por usted, hay un hombre en este edificio que le puedo presentar, si usted quiere, que puede ayudarlo a recobrar la fortuna que ha perdido y hacer que se vuelva a levantar. Estas palabras apenas habían salido de mis labios cuando él se puso de pie de un brinco, me tomó de las manos y dijo: por el amor de Dios, lléveme hasta ese hombre. Me alentó ver que me lo pedía por el amor de Dios. Esto mostraba que todavía había un brillo de esperanza en su pecho, de modo que lo agarré del brazo y lo llevé hasta el laboratorio en el que se ejecutaban mis pruebas psicológicas para el análisis del carácter y me detuve con él delante de lo que parecía ser una colgadura sobre una puerta. Abrí la cortina y descubrí un largo espejo en el que el hombre se vio reflejado de la cabeza a los pies. Señalando al espejo, le dije: he ahí el hombre que le prometí que le presentaría. Ese es el único hombre en este mundo que puede hacer que usted se vuelva a levantar y, si usted no se sienta y se habitúa a él, conociéndolo como nunca antes lo había conocido, ya puede marcharse y lanzarse al lago Michigan, porque no será de ningún valor para usted mismo, ni para el mundo, hasta que conozca mejor a este hombre. Dio un paso adelante, aproximándose al espejo. Se frotó el rostro barbudo con las manos, se estudió de cuerpo entero durante unos minutos, luego retrocedió un paso, dejó caer la cabeza hacia adelante y empezó a llorar. Yo sabía que la lección había llegado a su destino, de modo que lo escolté hasta el ascensor y me despedí de él. Nunca esperé volver a verlo, y dudaba que esa lección hubiese bastado para ayudarlo a recobrar su lugar en el mundo, porque parecía haber llegado demasiado lejos para ser salvado.
salvado. No solo parecía estar bajo, sino también prácticamente fuera. Unos días más tarde, me encontré con este hombre en la calle. Su metamorfosis había sido tan absoluta que apenas lo reconocí. Caminaba, enérgicamente, con la cabeza echada hacia atrás. La vieja postura, escondida y nerviosa de su cuerpo había desaparecido. Iba vestido todo él, con ropa nueva. Tenía un aspecto floreciente y se sentía próspero. Me detuvo y me contó lo que había ocurrido para que tuviera lugar una transformación tan rápida de un estado de temible pena a uno de esperanza y promesa. Justamente se dirigía a su oficina, explicó, para darle la buena noticia. El mismo día que estuve en su despacho, salí como un pobre mendigo y, a pesar de mi semblante, me vendí al precio de un salario de $3.000 anuales. Piense en ello. Amigo, $3.000 al año. Y mi patrón me adelantó el dinero suficiente para conseguirme ropa nueva. Como puede ver usted mismo. También me adelantó algo de dinero para que se lo mandara a mi familia y ahora vuelvo a estar en el camino hacia el éxito. Cuando pienso que hace solo unos días había perdido toda esperanza, fe y valor, y que estaba pensando en suicidarme, me parece como un sueño. Iba a decirle que uno de estos días, cuando menos se lo espere, le haré otra visita y, cuando lo haga, seré un hombre de éxito. Traeré conmigo un cheque firmado en blanco y remunerable a su nombre, y usted podrá rellenarlo con la cantidad que desee, porque me ha salvado de mí mismo. Al presentarme a mí mismo, a ese yo al que nunca conocí, hasta que usted me ubicó frente al espejo y señaló a mi verdadero yo. Cuando ese hombre se dio media vuelta y se alejó entre la muchedumbre, en las calles de Chicago, vi, por primera vez en mi vida, cuánta fuerza, cuánto poder y cuántas contingencias hay ocultas en la mente de la persona que nunca ha descubierto el valor de la confianza en uno mismo. Ahí y en ese momento, decidí que yo también me pondría delante del mismo espejo y me señalaría con un dedo denunciante por no haber descubierto la lección que yo había ayudado a otra persona a aprender. Efectivamente, me instalé delante del mismo espejo y, al hacerlo, en ese preciso momento, fijé en mi mente, como mi propósito claro en la vida, la osadía de ayudar a hombres y mujeres a descubrir las fuerzas que están dormidas en su interior. El libro que tienes en tus manos es una prueba de que mi propósito claro ha sido llevado a cabo. El hombre cuya historia he narrado llegó a convertirse en presidente de una de las empresas más grandes y de más éxito en su ámbito en Estados Unidos, con un negocio que se desarrolla de costa a costa, y desde Canadá hasta México. Poco después del incidente que acabo de relatar, una mujer vino a mi oficina para que le hiciera un análisis personal. Entonces era profesora en la escuela pública de Chicago. Le entregué un cuadro de análisis y le pedí que lo completara. Cuando solo llevaba unos minutos trabajando en ello, regresó a mi despacho, me otorgó el cuadro y me dijo, no creo que vaya a rellenar esto. Le pregunté por qué había decidido no rellenarlo, y ella respondió, para ser absolutamente franca con usted, una de las preguntas de este cuadro me ha hecho pensar y ahora sé lo que me pasa. Por lo tanto, me parece innecesario pagarle a usted para que me analice. Dicho esto, la mujer se fue, y no volví a saber de ella hasta 2 años más tarde. Se fue a la ciudad de Nueva York, se transformó en escritora publicitaria para una de las agencias más importantes del país y su salario, en la época en que me escribió, era de $10.000 anuales. Esta mujer me mandó un cheque para cubrir el coste de mi análisis, porque sentía que yo me había ganado esa paga, a pesar de que no le absolví el servicio que suelo ofrecer a mis clientes. Es imposible adivinar que un incidente supuestamente insignificante pueda llevar a una importante coyuntura decisiva en la carrera de una persona, pero no se puede negar el hecho de que, quienes tienen una clara seguridad en sí mismos, pueden registrar más rápidamente estas coyunturas decisivas. El amor, la belleza, la alegría y la adoración están eternamente construyendo, echando abajo y reconstruyendo los orígenes del alma de cada ser humano. Una de las pérdidas irremediables para la raza humana reside en la falta de conocimiento de que existe un método definido a través del cual cualquier persona con una inteligencia media puede desenvolver la seguridad en sí misma. Es una pérdida ilimitada para la civilización que a los hombres y mujeres jóvenes no se les enseñe este método conocido para desarrollar la seguridad en sí mismos antes de que cumplan su educación, pues alguien que no tenga fe en sí mismo no está verdaderamente educado en el justo sentido del término. Cuánta gloria y complacencia recibiría el hombre o la mujer que pudiera desmontar la cortina del miedo que cuelga sobre la raza humana y no deja ingresar el sol del entendimiento que proporciona la seguridad en uno mismo, donde quiera que sea indudable. Ahí donde el miedo tiene el control, el éxito notable se transforma en una dificultad, y esto me trae a la mente la enunciación de miedo que expresó un gran filósofo: el miedo es la mazmorra de la mente hacia la que corre, donde se esconde y retira. El miedo trae la superstición y la superstición es el puñal con el que la hipocresía mata al alma. Delante de la máquina de escribir con la que estoy redactando el manuscrito de este curso cuelga un cartel con la
la siguiente frase, en grandes letras. Cada día tengo más éxito en todos los sentidos. Un desconfiado que leyó este cartel me preguntó si realmente creía en esas cosas, y yo contesté, por supuesto que no. Lo único que han hecho por mí es ayudarme a salir de las minas de carbón, donde comencé, trabajando como obrero, y hallar un lugar en el mundo en el que estoy, ayudando a más de 100.000 personas, en cuyas mentes estoy plantando ese mismo pensamiento positivo que muestra ese cartel. Por lo tanto, ¿por qué habría de creer en ello? Cuando este hombre se disponía a marcharse, dijo, bueno, tal vez después de todo haya algo en este tipo de filosofía, porque yo siempre he tenido miedo de ser un fiasco, y hasta el momento, mis temores se han cumplido totalmente. Tus pensamientos te están castigando hacia la pobreza, la infelicidad y el fracaso, o te están llevando hacia las alturas de un gran éxito. Si tú te demandas el éxito y respaldas esta exigencia con una acción inteligente, ganarás con toda seguridad. Pero ten en cuenta que hay una diferencia entre demandar el éxito y limitarse a desearlo. Deberías averiguar cuál es la diferencia y sacar provecho de ella. Dedícate a la tarea de desenvolver la seguridad en ti mismo al menos con esa cantidad de fe, o más. No te preocupes por lo que opinarán los demás, porque ellos te serán de muy poca ayuda en tu subida por la ladera de la montaña de la vida hacia el objeto de tu proyecto claro. Tienes en tu interior todo el poder que requieres para conseguir cualquier cosa que desees o necesites en este mundo, y una de las mejores maneras de hacerte con este poder está en ti. Cree en ti, pero no le digas al mundo lo que eres capaz de hacer, demuéstralo. Conócete a ti mismo, conócete a ti mismo. Esta ha sido la encomienda de todos los filósofos en todas las épocas. Cuando realmente te conozcas a ti mismo, sabrás que no es ninguna necedad colgar un cartel delante de ti que diga, cada día tengo más éxito en todos los sentidos, con el debido respeto por la persona que difundió este lema. No tengo miedo de instalar este tipo de sugestión delante de mi escritorio, y lo que es más, no tengo miedo de creer que me persuadirá de tal manera que me convertiré en un ser humano más positivo y decidido. Hace más de 25 años, aprendí mi primera lección sobre la cimentación de la seguridad en mí mismo. Una noche, estaba sentado delante de una chimenea escuchando una conversación entre dos hombres mayores sobre el tema del capital y el trabajo. Sin ser participante, me uní a la charla y dije algo acerca de que los patrones y los empleados deberían remediar sus diferencias sobre la base de la regla de oro. Mis comentarios atrajeron la atención de uno de los hombres, el cual se volvió hacia mí, con una expresión de sorpresa en el semblante y dijo, caramba, eres un muchacho muy listo, y si pudieras salir ahí fuera y recibir una educación dejarías tu vestigio en el mundo. Aquella observación cayó sobre oídos fértiles, aunque era la primera vez que alguien me decía que yo era listo, o que podría hacer algo de valor en la vida. Ese comentario me hizo pensar y cuanto más dejaba que mi mente persistiera en ese pensamiento, más seguro estaba que detrás de esas palabras había una eventualidad. Podría decirse francamente que, sea cual fuere el servicio que estoy ofreciendo al mundo y el bien que pueda hacer, debería imputarle el mérito a ese comentario casual. Las sugestiones como esta suelen ser muy eficaces, sobre todo cuando son reflexionadas y expresadas por uno mismo. Regresa ahora a la fórmula de la seguridad en uno mismo y domínala, pues te conducirá a la central eléctrica de tu propia mente, donde accederá a una fuerza capaz de transportarte hasta la misma cima de la escalera del éxito. Debo pedirte, sin embargo, que aprendas cuál es la diferencia entre la seguridad en uno mismo, que se basa en un conocimiento sensato de lo que sabes y lo que puedes hacer, y el egotismo, que solo se basa en lo que querrías saber o poder realizar. Aprende la diferencia entre estos dos términos o, de lo contrario, te transformarás en alguien aburrido, ridículo e irritante para las personas cultas y perspicaces. La seguridad en uno mismo es algo que nunca debería publicarse o anunciarse, si no es a través de la realización inteligente de actos constructivos. Si eres seguro de ti mismo, la gente de tu entorno reconocerá esta realidad. Deja que sean ellos quienes forjen este descubrimiento. Se sentirán orgullosos de su agudeza al haberlo hecho, y tú estarás libre de toda sospecha de egocentrismo. La persona que tiene un nivel de egocentrismo muy elevado nunca es perseguida por las oportunidades, sino por las críticas y los comentarios ásperos. Las oportunidades hacen amistad mucho más fácil y rápidamente con la seguridad en uno mismo que con el egocentrismo. El autoengrandecimiento nunca es una medida correcta de la propia seguridad. Ten esto en mente y deja que tu seguridad en ti mismo hable a través del servicio constructivo ofrecido sin ademanes o agitación. La seguridad en uno mismo es fruto del conocimiento. Conócete a ti mismo, averigua cuánto sabes, y lo poco que sabes, porque lo sabes y cómo vas a usarlo. Los mentirosos terminan mal, así que no finjas saber más de lo que realmente sabes. La suntuosidad no tiene sentido, porque cualquier persona culta te medirá con bastante precisión después de haberte oído hablar durante 3 minutos. Lo que realmente eres hablará con tanta fuerza que lo que afirmaste no será escuchado. Si haces caso de esta advertencia, las 4 últimas páginas de esta lección pueden
sellar uno de los puntos decisivos más importantes de tu vida. Ahora estás preparado para la cuarta lección, que te llevará un paso más arriba en la escalera del éxito. Una charla con el autor después de la lección. El marcador está en la puerta de entrada a la vida y escribe: pobre tonto en la frente del hombre, sabio, y pobre pecador en la frente del santo. El gran misterio del universo es la vida. Venimos aquí sin nuestra aprobación, sin saber de dónde. Nos vamos sin nuestra aprobación, sin saber a dónde. Estamos tratando eternamente solucionar este gran enigma de la vida. ¿Y con qué objetivo y con qué fin? Ningún pensador puede tener ninguna duda de que somos puestos en esta tierra por una clara razón. ¿Acaso no? Es posible que el poder que nos puso aquí sepa qué hará con nosotros. Cuando dejemos de existir, ¿no sería un buen plan atribuirle al Creador, que nos puso aquí en la tierra, el derecho de tener la suficiente inteligencia para saber qué hacer con nosotros cuando hayamos muerto? ¿O deberíamos hacernos con la inteligencia y la capacidad de intervenir la vida futura a nuestra manera? ¿Acaso no es posible que podamos cooperar con el Creador de una forma inteligente, ocupando el control de nuestra conducta en esta tierra con la finalidad de ser decentes unos con otros y hacer todo el bien que podamos de todas las maneras posibles durante esta vida, dejando el más allá en manos de alguien que probablemente sabe mejor que nosotros qué es lo que más nos conviene? En la ilustración de la página anterior, el artista nos cuenta una historia muy poderosa. Desde el nacimiento hasta la muerte, la mente siempre está investigando aquello que no posee. El niño pequeño que juega con sus juguetes en el suelo ve a otro niño con un juguete diferente e, inmediatamente, intenta quedarse con él. La niña, que ya ha crecido, cree que la ropa de otra mujer es más favorecedora que la suya y se dedica a copiarla. El niño, que ya ha crecido, ve a otro hombre con una colección mejor de ferrocarriles o bancos o comercios y se dice: ¡qué afortunado! ¿Qué afortunado? ¿Cómo puedo separarlo de sus posesiones? W. Woolworth, el rey de la tienda de todo a 5 y 10 centavos, se detuvo en la Quinta Avenida en Nueva York, observó el elevado edificio Metropolitan y dijo: ¡qué maravilla! Edificaré uno mucho más alto. El éxito que concluyó su vida tenía la medida del edificio Woolworth. De hecho, edificio se erige como un símbolo temporal de la naturaleza humana de superar la obra de otras personas, un monumento a la pedantería del hombre, con poca cosa más para justificar su existencia. El muchachito harapiento que reparte diarios en los puestos callejeros, con la boca bien abierta, envidia al hombre de negocios que se baja de su auto y se va a la oficina. Qué feliz sería yo, se dice el chico, si poseyera un Lisi. Y el hombre de negocios, sentado tras su mesa en su oficina, piensa en qué feliz sería si pudiera añadir otro $1.000.000 a su ya acrecentada cuenta corriente. La hierba siempre es más dulce al otro lado de la cerca, dice el burro, mientras estira el cuello pretendiendo llegar ahí. Lleva a un grupo de chicos a un manzanar y pasarán junto a las bellas manzanas maduras, caídas en el suelo. Las rojas y jugosas que cuelgan expuestamente de las ramas altas tienen un aspecto mucho más seductor, y los muchachos treparán para cogerlas. El hombre casado observa con timidez a las mujeres delicadamente vestidas que pasan por la calle y piensa en lo afortunado que sería si su esposa fuese tan linda como ellas. Es posible que ella sea mucho más linda, pero a él se le escapa su belleza porque, bueno, la hierba siempre es más verde al otro lado de la ceca. La mayoría de los casos de divorcio se deben a esta predisposición del hombre a saltar al otro lado de la cerca, a los prados de otra persona. La felicidad siempre está a la vuelta de la esquina, siempre a la vista, pero fuera de nuestro alcance. La vida nunca está completa, no importa lo que tengamos o cuánto de ello poseamos. Una cosa requiere alguna otra cosa para que la acompañe. Una dama se compra un bonito sombrero. Precisa un traje que haga juego con él. Esto exige a su vez unos zapatos nuevos, un bolso y unos guantes, y otros anexos que acaban en una gran cuenta, que quizá no se pueda permitir. El hombre desea tener un hogar, solo una simple casita junto al bosque. La construye, pero no está completa, porque debe tener arbustos, flores y un diseño de jardines que la acompañe. Aún así, no está completa. Quiere que tenga una linda cerca que la rodee, con una entrada de coches de gravilla. Eso exige que haya un automóvil y un garaje para guardarlo. Se han agregado todos estos pequeños toques, pero es inútil. Ahora el lugar es muy pequeño. El hombre necesita una casa con más piezas. El Ford Coupe debe ser sustituido por un Cadillac Sedan, para que haya lugar para más personas en las excursiones a campo traviesa. Y así, la historia prosigue ad infinitum. El hombre joven recibe un salario bastante para que él y su familia puedan vivir acomodadamente. Entonces llega un ascenso y un aumento de sueldo de $1.000 anuales. Pone él esos $1.000 adicionales en una cuenta de ahorros y sigue viviendo como antes. No hace nada de eso. Seguidamente, debe cambiar su viejo coche por uno nuevo, debe agregar un nuevo porche a la casa. Su esposa necesita ropa nueva. La mesa debe ponerse con mejor y más comida. Pobre estómago acongojado. Al final del año, ¿ha mejorado su situación con ese aumento? En absoluto. Cuanto más gana, más quiere, y esta regla se emplea tanto a la persona que tiene millones como a la que tiene unos pocos miles. Un joven elige a una muchacha que le gusta, convencido de
de que no puede vivir sin ella. Cuando la ha conquistado, ya no está seguro de poder seguir conviviendo. Si un hombre sigue soltero, se pregunta por qué es tan estúpido de despojarse de las alegrías de la vida de casado. Si se casa, se pregunta de qué modo su mujer lo atrapó lo bastante desprevenido como para pescarlo. Y el dios del destino exclama: ¡ay, tontos, tontos! Estáis condenados si lo hacéis y estáis condenados si no lo hacéis. En todas las articulaciones de la vida, los diablillos del descontento están, al fondo en las sombras, con una sonrisa burlona en sus rostros, gritando: toma el camino que prefieras, al final te agarraremos. Al final, el hombre se decepciona y empieza a aprender que la felicidad y la satisfacción no son de este mundo. Comienza la búsqueda de la contraseña que le abrirá las puertas de algún otro mundo que él desconoce. Sin duda, debe de haber felicidad al otro lado de la gran separación. Exasperado, su corazón cansado y agobiado recurre a la religión en busca de consuelo y ánimos. Pero sus problemas no han acabado, apenas acaban de empezar. Entre a nuestra tienda y acepta nuestro dogma, dice una secta, y podrás ir directamente al cielo después de morir. El pobre hombre duda, observa y oye. Entonces escucha la llamada de otro tipo de religión cuyo líder dice: apártate del otro campo, o irás directamente al infierno. Ellos solo rociarán un poco de agua sobre tu cabeza, pero nosotros te estimularemos durante todo el camino, asegurando así un paso seguro a la tierra prometida. En medio de estas creencias sectarias, el pobre hombre titubea. Al no saber si tomar una dirección u otra, se pregunta qué religión le ofrece el camino más convincente, hasta que la esperanza se desvanece. Yo mismo, cuando era joven, frecuentaba a doctores y santos, y escuchaba grandes discusiones acerca de esto y aquello, pero siempre salía por la misma puerta por la que había entrado, siempre buscando, pero sin hallar jamás. Así podría describirse la lucha del hombre por la felicidad y la complacencia. Va probando una religión tras otra. Su mente se transforma en un eterno signo de interrogación que busca aquí y allá una respuesta a las preguntas: ¿de dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? La esperanza frívola que los hombres ponen en sus corazones se transforma en cenizas o prospera, y al poco tiempo, como nieve que cae sobre el semblante polvoriento del desierto iluminando 1 o 2 horas, ha desaparecido. La vida es un eterno signo de interrogación. Lo que más deseamos siempre está a la distancia primitiva del futuro. Nuestro ideal para adquirir siempre está alrededor de una década por detrás de nuestro poder de desear, y si alcanzamos eso que deseamos, ya no lo deseamos. Afortunada es la muchacha que aprende esta gran verdad y mantiene a su amante siempre presumiendo, siempre protegiéndose para no perderla. Nuestro autor favorito es un héroe y un genio hasta que lo conocemos en persona y nos enteramos de la doliente verdad de que, después de todo, es solo un hombre. ¿Cuántas veces debemos aprender esta lección? Los hombres dejan de concernirnos cuando descubrimos sus limitaciones. El único pecado es la limitación. En cuanto te tropiezas con las limitaciones de un hombre, todo ha acabado con él. Emerson. Qué linda es la montaña a la distancia, pero, en cuanto nos acercamos a ella, descubrimos que no es más que una pobre colección de rocas, tierra y árboles. La belleza, la felicidad y la complacencia son estados de la mente. Nunca se puede disfrutar de ellos, excepto a través de la visión desde la distancia. La pintura más hermosa de Rembrandt se transforma en una simple mancha de pintura si nos acercamos demasiado. Arruina la esperanza de los sueños no cumplidos en el corazón de una persona y habrás terminado con ella. En cuanto alguien deja de alojar la visión de un logro futuro, está acabado. La naturaleza ha creado al hombre de manera tal que su mayor felicidad y la única que es duradera es aquella que siente al perseguir algún objetivo aún no alcanzado. La anticipación es más dulce que la ejecución. Aquello que está a la mano no satisface. La única satisfacción perpetua es aquella que proviene de la persona que mantiene viva en su corazón la esperanza de un logro futuro. Cuando dicha esperanza muere, puedes trazar fin en el corazón del hombre. La mayor inconsistencia de la vida es el hecho de que la mayoría de las cosas que creemos no es cierta. Russell Conwell escribió la conferencia más popular que se ha dado jamás en lengua inglesa y la tituló Acres of Diamonds. La idea central de la conferencia era la aseveración de que uno no precisa buscar las oportunidades en la distancia, que las oportunidades pueden hallarse en la cercanía de tu propio nacimiento quizá. Pero, ¿cuántos lo creen? Las oportunidades pueden hallarse donde quiera que uno las busque, y en ningún otro lugar. Para la mayoría de la gente, la cosecha tiene mejor semblante al otro lado de la cerca. Qué trivial instar a alguien a intentar buscar su suerte en su pequeño pueblo natal, cuando está en la naturaleza humana buscar oportunidades en cualquier otro lugar. No te preocupes de que la hierba parezca más dulce al otro lado de la cerca. La naturaleza ha querido que así sea.
De este modo nos cautiva y nos prepara para la tarea de crecer a través de la disputa, la cual dura toda la vida. El pacto más elevado que podemos hacer con otra persona es que siempre haya verdad entre nosotros dos. Emerson. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al vídeo. Así no te perderás ninguna de nuestras próximas entregas y podrás continuar tu viaje hacia el éxito con nosotros.